Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muy bien, solo resta hacernos una pregunta. ¿Por qué Pablo le estaba hablando de esta manera a los Gálatas? ¿Cuáles fueron los motivos? Y realmente el motivo principal por el cual le estaba diciendo: bueno, miren, lo que ustedes siembran, eso van a cosechar. Y le estaba hablando precisamente a los judíos que se habían convertido a Cristo, dando una pequeña reseña de lo que es, ¿no es cierto?, de lo que sucedió en aquel entonces. Aquellas personas se habían convertido a Cristo, pero todavía no conocían el plan de salvación. Cosa que muchos cristianos también hacen. ¿Por qué? Conocen parcialmente las cosas de Dios, ¿no es cierto?, y cometen muchos errores. Lo que sí tenemos que interesarnos en conocer los planes del Señor, en conocer la obra de Cristo, en enfocarnos en lo que es la salvación, enfocarnos en la obra que hizo en la cruz. ¿Por qué soy salvo? ¿Para qué soy salvo? ¿Cuál es mi destino? ¿Es mi responsabilidad mantener la gracia de Dios? No. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con lo que estamos sembrando. ¿Qué es lo que estamos sembrando? Costumbres. ¿Qué es lo que estamos sembrando? Religión. ¿Qué es lo que estamos sembrando? Si lo que estamos sembrando está fuera de los parámetros bíblicos, obviamente las cosas que vamos a cosechar no van a ser precisamente de Dios, ni van a estar dentro de la voluntad de Dios. Entonces no es como a nosotros nos parece, porque obviamente lo que a nosotros nos parece va dirigido conforme a la voluntad, ¿no es cierto?, y conforme, ¿no es cierto?, a lo que yo pienso que puede ser Dios. Y a Dios no le interesa lo que vos pensás. A Dios le interesa de que vos seas obedientes, que agarres las promesas bíblicas, que te atesores la palabra de Dios en tu vida y la pongas en práctica. De esta manera vos vas a sembrar conforme a la voluntad de Dios y no conforme a tu voluntad. ¿Está bien? Entonces se refería precisamente a los judíos que estaban todavía en la ley, estaban todavía en aquellas costumbres y tradiciones judaicas. Pero debemos entender algo, que la ley de la siembra a la cosecha es como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad no se puede cambiar. Si se puede cambiar, o si se pudiera cambiar, estaríamos todos flotando en el espacio. Y es lo que mantiene en su curso el globo terráqueo, la gravedad. Entonces, escuchen bien, esto es importante. Y así como la ley de la gravedad es la ley de la siembra y la cosecha. No podés sembrar un árbol de manzana y sacar naranjas. Entonces no podemos andar ni injertando ni cambiando la naturaleza. La ley de la siembra y la cosecha es única, no puede cambiarse. Entonces sí o sí, lo que vos estás sembrando lo vas a cosechar. Muy bien. Entonces el motivo principal fue que los judíos habían aceptado a Cristo, habían aceptado la nueva religión en aquel entonces, pero llevaban sus costumbres, llevaban su manera de expresar la ley, mantenían su doctrina. Entonces esto llevaba a la confusión. Y muchos de los líderes judíos se adjudicaban el saber demasiado y el poder, ¿no es cierto?, aplicar la ley sobre las personas. Esto fue notorio ante los ojos de los demás. Entonces Pablo le dice: ustedes que comenzaron por el Espíritu terminaron por la carne. Si usted lee el capítulo 3 se va a dar cuenta de lo que le digo. Dios no quiere eso. Dios quiere que vos empieces a sembrar cosas que son de Él. Que vos entiendas que el propósito de Dios es único. No se puede variar. No tiene
otra salida. Es único. Entonces, es obvio que estos se agarraban de la ley para poder, ellos decían, hacer la voluntad de Dios. Y una de los tantos mandamientos de Dios era el mandamiento de la circuncisión. Obviamente hoy no voy a hablar de la circuncisión, pero esto era precisamente un mandato que le dio a Abraham para que los niños a partir de los 8 meses sean circuncidados. Y era un pacto que más adelante simbolizaría el pacto en forma individual que le haría a los hijos de Dios. Atended que esto es importante. Tenemos que entender qué dice la Biblia. Ahí está. Gálatas capítulo 5 versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¡Qué tremendo! Entonces, Pablo decía esto con el propósito de sacar esas ideas raras que tienen. Pero ¿cómo? Si está en la ley, es un mandamiento de Dios. Pero no podían interpretar la obra de Cristo. No podían interpretar que en Él se cumplía todas las cosas. Pablo la estaba interpretando porque, aparte de conocer bien a fondo el Antiguo Testamento, él podía interpretarlo y darle la orientación que necesitaban. Escuchen, en realidad no es una marca externa que te acredita a ser hijo de Dios, que ese era el propósito principal, sino era una marca hecha en el corazón y en la intención. Como dice en Romanos capítulo 2 versículo 29, sino que es judío el que es en lo interior, en la circuncisión del corazón, en el espíritu y no en la letra, en la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¡Qué tremendo! Entonces, cuando hablamos un poco de sembrar, generalmente tienen la orientación de decir, bueno, vamos a sembrar en lo material. No. Cuando hablo de sembrar, estoy hablando de sembrar en todos los ámbitos. Principalmente en el ámbito espiritual. Pero para eso debo entender qué es lo que estoy sembrando. ¿Qué es lo que estoy dando? ¿Me está entendiendo? Entonces, mi tema no es la circuncisión. Mi tema es la siembra y la cosecha. Quiero volver de vuelta a eso. Debemos entender que este tema abarca lo espiritual, lo material y lo emocional. En lo espiritual, la única deuda que se canceló fue la muerte. Fue la muerte. Y cuando aceptamos a Cristo y su obra, obviamente los pecados pasados son perdonados. ¿Por qué digo que lo único que se perdonó fueron los pecados pasados y la muerte? Porque estábamos muertos en delito y en pecado, pero a través de Cristo nos dio vida y vida en abundancia. Quiero que se entienda que la palabra muerte tiene que ver con la separación de Dios. Cuando el hombre se separa de Dios, porque muerte significa eso, separación. Cuando uno se separa de Dios, está muerto. Aunque esté vivo físicamente, está muerto espiritualmente. Cuando uno no está en la onda, no está direccionado a las cosas del Señor, está muerto espiritualmente. ¿Me entiende? Entonces, la única deuda que se perdonó fue la muerte y los pecados pasados. Escuchen,
Por eso es que Pablo lo interpreta de esta manera. Porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva o regalo o gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Qué quiere decir? Que la paga del pecado, como dice literalmente acá, es la muerte espiritual. Pero a través de Cristo, a través de agarrarnos de las promesas de Dios, a través de recibir a Cristo en nuestro corazón, Él nos dio vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debemos entender que a través de Cristo recibimos no solamente la vida, sino que hay una semilla plantada en nuestros corazones que en su tiempo va a germinar, en su momento va a germinar, en su momento va a dar fruto, pero eso tiene que ir direccionado hacia la palabra de Dios. Si esto tiene otra orientación, la persona que recibe a Cristo puede volverse muy religioso, puede volverse un fanático, puede volverse una persona que no tiene entendimiento de la palabra, pero se cree muy espiritual. Entonces, debe entender que lo que sembramos tiene que ser acorde a lo que la palabra de Dios nos enseña, a los principios de la palabra de Dios. Porque una cosa es leer la palabra de Dios y otra cosa es conocer los principios. Los principios. ¿Cuáles son los principios? Bueno, cuando hablamos de pecado, cuando hablamos de gracia, cuando hablamos del Espíritu Santo, cuando hablamos de paracletología, cuando hablamos de... Son principios que debemos conocer y que tienen un orden. Para poder entender la obra de Dios en la cruz, debemos entender estos principios. Porque todo va dirigido hacia la cruz, todo va dirigido hacia ellos. Ahí se cumple todo. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a lo que es el pecado? Dice, y Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestra iniquidad, maldad, y echará en lo profundo del mar, todos nuestros pecados. Pero esto se refiere a los pecados pasados, no a los pecados presentes. Ahora entramos dentro de lo que es la siembra y la cosecha. Los pecados pasados, lo que vos hiciste en el pasado, Dios lo perdonó. Pero tienes que entender que si bien Dios te perdonó, hay cosas, hay deudas que vos tenés que pagar. Él te perdona para que vos tengas vida eterna, para que vos seas salvo, para que tengas la oportunidad de reinar con Cristo, para que cuando suenen las trompetas vos seas uno de los redimidos. Escuche, entonces, ¿qué tiene que ver esto con la deuda que yo debo? Todo lo que yo siembro, voy a cosechar. Entonces, esto se refiere a los pecados pasados. Vamos de a poco para poder entender. Ahora, en Cristo perdonó todos nuestros pecados. Si nos arrepentimos y recibimos, ¿no es cierto?, con Dios, pasamos a ser hijos de papá, hijos de Dios. Y el trato que tiene Dios con nosotros es la de padre a hijo. Por eso la Biblia enfatiza mucho sobre esto. Y es uno de los principios bíblicos. Pero lo que quedan pendientes es lo sembrado. Sería muy fácil pensar que un simple perdón a Dios sería suficiente. No es así. Tenemos que aprender de nuestros errores. Ojo, cuando Pablo le está hablando a los cristianos de la iglesia. No le está hablando a los paganos. Y tanto uno como otro, todo lo que siembra, eso va a cosechar. Pero debes entender que hay una forma en la cual nosotros podemos cancelar esas deudas.
Pero primero tenés que entender que todo lo que vos sembrás vas a cosechar. Eso lo tenés que entender, porque si no lo entendés, entonces no te puedo dar la fórmula. Escuche, dice Oseas, capítulo 8, versículo 7, porque sembraron viento y torbellino cegaron. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraño la comerán. Tan así. Pero pastor, este está en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo, pero hay que saber interpretar esto, porque está hablando dentro de lo que es el campo espiritual. Todo lo que sembramos tiene su consecuencia. Si hay cuentas pendientes, tenés que aprender a cancelarlas. Tenés que aprender a cancelarlas. Oseas capítulo 10, versículo 12 al 13 dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, preparar la tierra, porque es tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segado iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Y no confiaste en el Señor. Si esta cuenta o deuda espiritual no se trata y dejás este mundo, si esa deuda que vos tenés no la tratás, no le das importancia y dejás este mundo, pasa a tu descendencia. ¿Escuchó? Pero la deuda se tiene que pagar. Hay algo que está ahí, está funcionando mal. Y muchas veces se pregunta, ¿por qué si yo soy bueno, no le estoy haciendo mal a nadie? Mirá las cosas que me pasan. Pasa a la próxima generación, transformándose en una maldición generacional. Maldición generacional. Esto nos habla precisamente de que por generaciones se va pasando. Dice en Deuteronomio 5:9, no te inclinarás a ella. Está hablando de la imagen, pero saquemos un poco de eso, agarremos un principio de la palabra. Ni la servirás. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Quiénes son los que aborrecen a Dios? Porque muchas veces malinterpretamos las Escrituras. La palabra aborrecer viene del latín aborrecere, alejarse, apartarse, evitar. En otras palabras, tener en menos. Eso significa, si tu prioridad es Dios, lo que estás sembrando es bueno. Pero si tu prioridad es tu bolsillo, lo que estás sembrando es malo. Dale el primer lugar al Señor. Es por eso que hay que saber interpretar la Escritura. Y cuando dice, el mismo Jesús dijo, el que no aborreciere madre o padre, tener en menos, como comparando, primero está Dios y luego mi familia. Porque sé en las manos en las cuales se encuentra mi familia. Está en las mejores manos.
Pero si no pensamos así, porque todavía tenemos dudas con respecto a Dios y con respecto a la obra del Señor y con respecto al trato que yo tengo con Él, obviamente, siempre le voy a dar prioridad a las cosas materiales y no a las cosas espirituales. ¿Está entendiendo? Entonces, pero tú podrás decirme a mí, acá puse una pregunta, pero ¿cómo voy a pagar una cuenta que nunca tuve o que nunca sembré? Pero la realidad es otra. Si tú no cancelas esa deuda, vas a seguir pagándola. La vas a seguir pagando. Quiero que entiendas eso. Pero la Biblia dice, acá hay otra pregunta que yo me hago a mí mismo, pero la Biblia dice que los hijos no pagarán por los padres. Vamos a ir a esto. Deuteronomio 24, 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado, por su pecado. Esto nos dice de que tanto la salvación como el pecado es unipersonal. Y es verdad, pero no está hablando de lo que va a pasar después de la muerte, sino lo que va a acontecer durante la vida. ¿Me está entendiendo? Y ahora voy a eso. Pero los hijos sufrirán las consecuencias de esta vida, mientras que los padres pagarán su propio pecado. Es por eso que después de la muerte, según la Biblia, solo va a haber un ajuste de cuentas. Entienda que el día que usted deje su cuerpo, se va a presentar delante de Dios y va a tener que dar cuentas a Dios. ¿Es bíblico lo que yo digo? Bueno, Lamentaciones, capítulo 5, versículo 7. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. ¿Dice la Biblia eso o no? Entonces, debemos entender que lo que estamos sembrando es una responsabilidad nuestra. ¿En qué estás plantando vos? ¿Qué estás sembrando? ¿Mentiras? ¿Qué estás sembrando? ¿Adulterio? ¿Qué estás sembrando? Porque el día que vos dejes tu cuerpo, va a pasar a la generación futura hasta que esa deuda sea pagada. ¿Entendió eso? Es preocupante ver que personas, ¿no es cierto?, no toman en cuenta lo que la palabra de Dios nos enseña. Y es nuestra responsabilidad y el destino, no solamente de nuestra alma, sino de nuestra familia, de nuestros hijos, está en nuestras manos. Yo debo dar ejemplo. Yo como papá debo dar ejemplo. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahí no va a haber chances, ahí no va a haber alargues, ahí no va a haber cuates, amigos. Cuando dejas esta vida, ya la dejas.
Si no aprovechás a ponerte a cuenta con el Señor en esta vida, en la próxima, vas a pagar. ¿Entendió eso? ¿Es lo que la palabra de Dios nos enseña? Claro que sí. Y es lo que nosotros tenemos que llevar en cuenta. De lo contrario, lo que va a suceder, que a ignorar la palabra de Dios y vayamos a la presencia, empecemos a poner excusa. Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, hemos predicado la palabra en las plazas. Señor, hemos hecho esto y lo otro. ¿Cómo excusándonos? Entienda que debemos tomar en cuenta lo que la palabra de Dios me enseña con respecto a lo que es la siembra y la cosecha. Por eso que Pablo dice que Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. ¿Cómo cancelar las deudas que me dejaron mis antepasados? Si tú eres un cristiano fiel, pero las cosas no te salen bien, es obvio que tenés una maldición que cancelar. Tenés una maldición que cancelar. Yo por mucho tiempo estuve sufriendo esto hasta que el Espíritu Santo me llevó a conocer lo que hizo mi antepasado y la maldición que él me dejó, la deuda que él me dejó. Y tuve que renunciar y arrepentirme por aquel que hizo algo que yo no hice para cancelar la deuda. Escuche, tú eres un cristiano fiel, pero las cosas no te salen bien. Ahora, si tú no eres fiel y las cosas las estás haciendo mal, eso ya es otra historia. Pero si las cosas las estás haciendo bien y no estás, ¿no es cierto?, y no te salen y no ves los frutos que estás esperando, hay una maldición en la puerta. Dice Proverbio, para que puedas entender, Proverbio capítulo 26, versículo 2, dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces lo que tú tienes que hacer es buscar las causas. Buscar las causas que ocasionó esa maldición. Y una vez hallada, renuncia y cancela esa maldición. Tienes que preocuparte por tu vida espiritual. Por eso que dije que lo único que se cancela es la muerte. Porque el hombre sin Cristo ya estaba muerto. En Juan capítulo 3, versículo 18, en Efesios capítulo 2, versículo 2, nos habla en un sinnúmero de pasajes bíblicos que nos habla que la persona sin Cristo está muerto espiritualmente. Entonces, debes renunciar y cancelar esa maldición, pidiendo perdón por tu antepasado en ayuno y oración. Es la única forma que puedas cancelar esa maldición. Es la única manera bíblica en la que tú puedas cancelar esa maldición. Dice en Números capítulo 14, versículo 18, Jehová, tardo para la ira
y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Escuche, qué interesante, parece como que ahora se contradice. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Cómo? Si recién me estás diciendo que perdona la rebelión. Acá hay una controversia. Quiero que entiendan eso. Primero, nos habla de que cómo llegamos al Señor. Con un corazón arrepentido, volcando nuestras vidas, poniéndolas en sus manos, pidiéndole perdón por lo que hemos hecho. Pero después dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, punto y coma, dando a entender que desde ahora en más es problema tuyo. Yo perdono tus iniquidades. Yo perdono todos tus pecados pasados. Y ahora pasás a ser hijo mío. Pero atendé un poco. No voy a tener por inocente al culpable. Desde ahora en más, lo que vos hagas, lo que vos siembres, es tu responsabilidad, no mía. ¿Me entendió? Entonces, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tercera y cuarta. Cuando hablamos de siembra y de cosecha, estamos hablando de conciencia. Estamos hablando de que si bien no somos perfectos y a veces pecamos por ignorancia o por error, Dios lleva en cuenta la intención con que se hacen las cosas. Y eso es lo que tenés que tener en cuenta vos. Si vos sos fiel al Señor, y ser fiel no quiere decir ser perfecto. Si vos sos fiel al Señor y tenés el anhelo de querer cambiar, tenés el anhelo de ser otra persona, tenés el anhelo de que algún día estés reinando con el Señor, porque esto va a ocurrir. Tenés el anhelo de que algún día el Señor te lleve a su presencia y te pueda decir, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, todo lo que hagas, lo vas a hacer con la intención de hacer cosas buenas, aunque cometas errores. Y lo que Dios ve es la intención con que haces las cosas. Si la intención que vos tenés es la de justificarte, entonces estás errando. Porque no te vas a poder justificar delante de Dios bajo ningún punto de vista. Pero si lo que vos estás haciendo, lo estás haciendo en gratitud, lo estás haciendo porque querés, ¿no es cierto?, crecer, lo estás haciendo porque querés estar más cerca de Dios, entonces la intención es correcta. Y por más que cometas errores, Dios ve la intención. Entonces todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y si dejas este mundo, dejando una deuda, esa deuda se va a tener que cancelar. Seas vos o tu descendencia. ¿Me entendés? Por eso es que muchas veces tenemos que fijarnos qué es lo que estamos sembrando. ¿Cómo lo estoy haciendo? Yo no quiero dejar mi descendencia, ¿no es cierto?, con maldiciones o con deudas mías. Quiero ponerme a cuenta con el Señor.